Y en Paraguay está nuestro compañero Daniel Rodríguez trabajando allí, cubriendo todo lo que tiene que ver con la cumbre. Y hoy hay mucha tela para cortar y para analizar. Les damos los buenos días, la bienvenida, Daniel. ¿Cómo andás? ¡Qué imagen! Otra temperatura por Asunción, ¿no? Buen día, Dani. Bienvenido. ¿Cómo anda, Lorena, Magdalena? El saludo para ustedes. Un gusto reencontrarnos. Y sí, la verdad que es un comienzo de día. Son las 8 de la mañana aquí en Asunción, pero muy cálido, muy agradable en esta zona donde estamos nosotros, que es muy cerca de Luque, donde se realizó la cumbre de presidentes de Mercosur, la primera presencial después de 2 años y medio prácticamente. Y esa fue una de las novedades que tuvo, más allá que no se generó la presencia completa porque Jair Bolsonaro no estuvo. Su participación fue a través de un videomensaje, pero de todas maneras hubo bastantes cosas para hacer una cumbre de Mercosur, que a veces se habla de que no genera noticias. Bueno, en este caso hubo algunas conclusiones concretas para Paraguay, terminando la presidencia pro tempore, que ahora asume Uruguay, pero en el caso de lo que le interesa a Uruguay fue exponer y plantear la necesidad de seguir abriendo posibilidades comerciales con otros países, con otros bloques, y en particular el gobierno dijo, avanzamos con China hasta este punto, que esto es el estudio de factibilidad. Comenzaremos ahora con el estudio concreto sobre un posible TLC. Queremos que el Mercosur esté integrado a este TLC, a este tratado comercial, pero si no, vamos a avanzar de forma individual con China, pero con otros posibles socios comerciales. Esta fue la síntesis de lo que dijo el presidente Lacalle Pou. Ya estaba el tema anticipado por el canciller Bustillo en la cumbre, en la instancia donde estuvieron los cancilleres, pero sin duda que tuvo el peso de la palabra del presidente y también esto lo esperaban los socios. Y Daniel... esto es conocido. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, por un lado Sí. No, te quería preguntar, en las conversaciones que vos has tenido, más allá de la cobertura, la nota con el presidente, etcétera, ¿con qué sensación te quedás en cuanto a con qué saldo se viene Uruguay, ¿no? Porque de alguna manera fue sí pero no. En los discursos no estuvo cerrada la posibilidad de que todo el Mercosur negocie o se sume a Uruguay en este TLC, pero en los hechos después las señales no son tan lineales, ¿no? ¿Con qué, digamos, con qué balance o sensación se viene Uruguay de esta cumbre? Sí, Lore, cada uno elige seguramente poner en relevancia lo que le conviene, ¿no? Cada parte. En el caso de Uruguay, por un lado, hay algunos dichos de jerarcas del Mercosur, como por ejemplo Alberto Fernández en su intervención de ayer diciendo, bueno, vamos a estudiar lo del TLC con China, pero todos juntos. O el propio presidente de Paraguay diciendo que su país está dispuesto a estudiar estas posibilidades y también, y esto lo dijo un jerarca de Cancillería el día anterior, revisar los textos del Mercosur para cambiar algunas reglas como la del consenso. No lo dijo con esas palabras, pero se interpreta que es así. Y además, por ejemplo, Uruguay ayer destacaba, charlando con integrantes de la delegación de gobierno, que uno de los integrantes del Ministerio de Economía de Brasil, estamos hablando del secretario de Comercio Exterior, Lucas Ferraz, indicaba que bueno, la posición de Uruguay refleja la necesidad de mayor flexibilización frente al atraso del Mercosur en la formalización de acuerdos comerciales. ¿Cómo lo interpreta Uruguay esto? Que la posición de Brasil marca que es necesario seguir conversando y hablando sobre este tema. Esto es ampliar la posibilidad de que los socios puedan hacer acuerdos comerciales de forma particular. Entonces, para Uruguay las señales que hay dentro de una oposición que se sabía que iba a estar presente son buenas, porque se instaló la necesidad de discutir esto a nivel del Mercosur. Hecho, Lorena, como una síntesis de lo que vos preguntabas en cuanto a lo que se puede conversar. Es la sensación que se lleva la gente de Uruguay que estuvo en el cumbre del Mercosur, que más allá de que había oposiciones de Argentina y de Paraguay, la señal es esa. Por lo menos se está hablando de otra forma sobre esta posibilidad de hacer acuerdos particulares. Bien, Daniel, ¿cómo sigue ahora ese diálogo, sobre todo a nivel de presidentes del Mercosur, de cara a lo que podría ser ese TLC con China? Ayer el presidente y también los socios señalaban que a medida que hubiera avances se iba a ir comunicando a los diferentes países. ¿Cómo continúa ahora toda esta negociación, tratativas con China y el resto de los países del Mercosur? Sí, Maggie, el argumento de Uruguay es que se informó hasta ahora de todo lo que se hizo, que cada paso que se dio se fue informado a los socios del Mercosur.
Concretamente, con China se cerró la etapa del estudio de factibilidad. Ahora comenzará la negociación concreta y el estudio de un posible tratado de libre comercio. Se ha hablado que hay una delegación de China que viene la semana que viene, y esto es así. Es el director para América Latina y Caribe del Ministerio de Exteriores de China, que viene a Uruguay. Es un jerarca relevante que hace mucho que no viene a la región con motivo de la pandemia, y va a estar reunido con Álvaro Delgado el lunes y seguramente con el canciller Bustillo. No es que él sea el que inicie la negociación, pero evidentemente entre varios temas va a estar el del TLC. Habrá que ver cuándo comienza realmente, cuándo está ese memorándum de entendimiento, que es lo formal para que Uruguay y China digan comenzamos a negociar, y bueno, y ahí será una instancia para comunicar. Daniel, el mensaje respecto a lo que es sobre todo esa no firma uruguaya, a ese cierre de la cumbre, a la declaración final, ¿qué representa para el bloque? Ese es un tema que para Uruguay representa lo siguiente: no hay declaración final porque Uruguay, que es socio del Mercosur, no lo firmó. Lo que hubo es una comunicación de prensa de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia dando una síntesis del bloque. Es por cuarta vez consecutiva que no hay una declaración conjunta de los... un comunicado final de los miembros del bloque. Declaraciones hubo sobre algunos temas que Uruguay lo firmó, pero en cuanto a una síntesis de la cumbre, con la firma de todos no hubo, porque Uruguay no quiso, porque no se incluyó los términos de flexibilidad y modernización en el texto. Lo que hubo fue una comunicación de parte de los otros países acerca de cómo le fue al Mercosur en esta instancia aquí en Asunción. Esto como una respuesta a este planteo que se da, y también una polémica que se dio en las últimas horas sobre si hubo declaración y cuál fue el rol de Uruguay. Bueno, esa es un poco la explicación de lo que pasó ayer. Pero bueno, Maggie, Lore, para terminar, si les parece, vemos lo que el presidente de la calle Pou dijo ayer en la cumbre, y de esta forma cerró la participación de Uruguay, porque después no hubo declaraciones, no hubo rueda de prensa. Fueron las palabras que marcaron la postura uruguaya con respecto a la actual situación del Mercosur y los objetivos que tiene Uruguay básicamente a nivel comercial, que es con China y con otros países. Veremos cuáles son, poder seguir avanzando en acuerdos comerciales. En breves días nuestros equipos se estarán juntando para empezar a negociar el Tratado de Libre Comercio. Y por supuesto que avanzado a esa etapa, lo primero que pretendemos hacer es hablar con los socios del Mercosur. Es ir todos juntos. Lo que Uruguay no se va a amputar, porque le asiste el derecho y además el interés colectivo, porque esto no es una iniciativa de este gobierno, esta es una iniciativa de 2, 3 gobiernos hacia atrás. Para ser claro, este es un sentir nacional, no es un sentir de una coalición de gobierno. Avanzar en este sentido, y si podemos con los socios, mejor. Y por eso, finalizada esta etapa, hablaremos con los socios y los invitaremos a sumarse, ahí sí, a hacer un bloque con más potencia negociadora. Pero si no, el Uruguay va a avanzar. E insisto, tenemos la tranquilidad de que esto ni vulnera, ni erosiona, ni quiebra nuestra organización. Decía el presidente Fernández que hace 2 años salían los diarios eso, y acá estamos. Y si vamos para atrás, estoy seguro que lo dijeron otras veces. Si nos entendemos, nos cuidamos y nos comprendemos. Y eso es lo que el Uruguay hoy viene a decir. Entendemos a los otros países, pero pedimos comprensión en este caso. Me quedó resonando en el discurso del presidente Fernández un concepto que lo repitió un par de veces, que es el concepto de protegernos. Al fin y al cabo, un presidente viene a ser el padre de una gran familia y tiene que generar amparo y protección. De eso se trata. Y a mí no me cabe la menor duda que la mejor manera de protegernos, o discúlpenme que hable en primera persona a nivel nacional, la mejor manera de proteger a mi nación, a mi pueblo,
es abriéndome al mundo.